Una vida sin decisiones simplemente no es vida. Felicidades porque tú que estás conectado a este webinar presentado por EVAC México, estás decidiendo dar un primer paso para lo que puede significar una transformación en tu carrera profesional. Yo soy Adán Tamariz, muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos todos a una sesión más completamente en vivo, a un webinar más completamente en vivo presentado por EVAC México. Díganos, híjole, ya somos más de 160 personas conectadas, qué gusto de verdad. Díganos desde dónde se registraron y desde dónde están en este momento tomando este webinar acerca de Data Science, acerca de la ciencia de datos. Por acá rapidísimo, ya los leo desde Tijuana, Chiapas, Guadalajara, Monterrey también. Por acá veo que Acapulco, Ciudad de México, Puebla, Morelos, León, Durango. O sea, estoy seguro que entre las casi 200 personas que ya estamos aquí reunidas para platicar sobre Data Science, estoy seguro que hay al menos un representante de cada estado de la República: Querétaro, La Paz, Baja California Sur, Estado de México. Estoy seguro que hay al menos un representante de cada estado. Así que podemos decir que todo el país está conectado en esta sesión de EVAC México. Nos da muchísimo gusto que estén con nosotros. Consejos para entrar al mundo de la ciencia de datos, Data Science, esta noche con un invitado sumamente especial porque es alguien de casa, uno de nuestros profesores aquí en EVAC México. Estará con nosotros el profesor, el doctor José Raúl Castro, quien es de verdad, un experto en Data Science. En unos minutitos más estará con nosotros. Por lo pronto, yo de verdad les agradezco mucho que se sumen a esta transmisión. Siguen llegando personas, ya superamos las 200 personas conectadas. Mi nombre es Adán Tamariz, soy periodista especializado en medios digitales y hoy estaré presentando esta conversación completamente en vivo con el doctor Castro. Antes que otra cosa, déjenme platicarles acerca de EVAC México. EVAC México es una escuela en línea, por supuesto, y lo que ofrecemos son videolecciones acerca de cursos, pero no cualquier curso, son cursos de corte profesionalizante. Pero además, algo que nos diferencia muchísimo es justamente nuestros profesores, que antes de serlo, son personas que llevan ya años, décadas, dentro de la industria de la cual imparten clases con nosotros. Así que ellos llevan años y años en la industria, después se suman al equipo de EVAC México, se suman a nuestro equipo y juntos diseñan el curso que tienen a su disponibilidad, a su disposición, quiero decir. Algo importante también en EVAC México es la práctica, el tema de la práctica. Si bien la teoría es importante, es básica, diría yo, si alguna palabra tuviera que definir a EVAC México, creo que sin duda sería la práctica. La práctica es algo muy importante. El contacto con los expertos también es algo que nos diferencia mucho. Ustedes tomaran el curso que fuera, siempre la disposición del cuerpo de tutores va a estar ahí. El acercamiento con ellos es sumamente cotidiano. Además, también quiero decirles que en EVAC México ustedes tienen acceso al curso cuando quieran. En cuanto ustedes adquieren cualquiera de nuestros cursos, ustedes tienen acceso a él de por vida. Hoy en EVAC México, o mejor dicho, a nivel Latinoamérica, eso es algo muy importante. EVAC tiene presencia a nivel continental. Ya somos una comunidad de más de 35,000 alumnos, gracias a los más de 100 cursos que ya están disponibles en toda Latinoamérica. Así que de verdad, bienvenidos todos, bienvenidos todos. Está de más recordarles, pues, la red de colaboradores a nivel internacional que EVAC tiene es cada vez más y más amplia. Eh, a ver, quiero contarles algo. Estamos hoy, vamos a empezar en breve una muy nutritiva conversación con el doctor Castro, consejos para entrar al mundo de la ciencia de datos. Y este webinar de esta noche está sumamente relacionado a
pues yo iba a decir curso ofrecido por EBAC México, pero no es un simple curso, está relacionado con la profesión científico de datos que ofrece EBAC México. Así que está sumamente relacionado y ya estaremos platicando un poco más adelante al respecto. Antes, las más de 230 personas, que ya están conectadas, díganos o platíquenos un poco de la motivación que hoy los hace conectarse a este webinar. Escriban en su teclado el número 1 si se identifican más con la siguiente frase. Actualmente soy un experto en ciencia de datos. Escriban el número 2 si se identifican más con la siguiente oración. Esta es la primera vez que tomaré un curso relacionado a Data Science. O también en su teclado, opriman el número 3 si se identifican más con deseo profesionalizar mis habilidades. Los leo ahora mismo, 240 personas conectadas, wow, de verdad, qué bien que se nota el interés que todos ustedes tienen en Data Science. Por acá veo muchos dos, esta es la primera vez que tomarán un webinar o un curso relacionado, mejor dicho, veo algunos 3, ¿no? Por ahora no veo algún número 1, es decir, entre nosotros no habría algún experto, salvo el profesor Castro, evidentemente, pero sí, veo números 2, muchos número 3 también, mayoritariamente 2. Yo diría que mayoritariamente está el número 2, o también veo 2 y 3, ¿no? Personas que tomarán por primera vez un curso relacionado a Data Science y además, si no es que al mismo tiempo, ¿no?, desean profesionalizar sus habilidades. Bueno, pues todas y todos hayan tecleado el número que hayan teclado, son bienvenidos a este webinar que en breve arrancará. Ahora, por supuesto que la información o los consejos que el doctor Castro nos compartirá esta noche ya son sumamente valiosos. Pero por haberse conectado a esta sesión en vivo, a este webinar, ustedes tendrán beneficios. Ustedes tendrán 2 beneficios si se quedan hasta el final. Lo que sí les puedo adelantar desde ya, no es necesario que llegue el final de este webinar, es la importancia que tiene el botón rojo que está aquí arriba. Al hacer clic en ese botón rojo, ustedes podrán de alguna manera darle una señal a nuestro equipo de admisiones, una especie de constancia de que ustedes fueron parte de este webinar y podrán disfrutar de los beneficios que en un momento más les diré. Y un regalo especial, ¿no? Un regalo especial que podrá ser suyo, ese se los contaremos al final de la sesión. Pero manténganse conectados porque de verdad va a valer la pena. Hablamos de que recibirán un descuento especial. Por acá preguntan cuál botón rojo. Aquí arriba dice, aprovecha el descuento exclusivo para ti, regístrate. Ahí hagan clic en ese botón rojo. No les va a pedir ningún dato bancario, no sustrae de manera mágica sus datos bancarios ni nada por el estilo. Es simplemente que ahí ustedes se podrán registrar y obtener los beneficios que ya les platicaré en unos minutitos más. Clic en el botón rojo, de verdad, eso va a ser muy importante esta noche. Esta noche estaremos platicando muchísimo, evidentemente, de Data Science, y yo diría que habrá 3 ejes fundamentales, ¿no? Definiremos qué es eso, con qué se come, ¿no? ¿Quién puede aprender ciencia de datos? Eso es algo muy importante. Cuando alguien no domina todavía alguna técnica, algún conocimiento, pues el cuestionamiento llega naturalmente. ¿Tendré el perfil o no? ¿Tendré la capacidad o no? ¿Sabré o no? Estará muy difícil. Esto nos lo platicará el doctor Castro. Y obviamente hablaremos de la actualidad de la industria, que cada vez es una industria que demanda más y más expertos en Data Science. Les quiero platicar ya por fin acerca de nuestro invitado especial de esta noche. Él es José Raúl Castro, ¿no?, quien tiene experiencia profesional como consultor en ciencia de datos para marcas de primerísimo nivel, marcas como Novartis,
Pemex, Volkswagen, Caterpillar también, ¿no? Banca Mifel, entre muchas otras, son muchas otras empresas con las que ha trabajado el doctor Castro. Eso se nota muchísimo en el curso. Algo especial que les quería decir es que él es de casa, lo dije al inicio, él es de casa porque él mismo es quien da el curso y la profesión de científico de datos. Además, pues el doctor Castro comparte sus conocimientos impartiendo clases en áreas que tienen que ver con administración, finanzas y ciencia de datos a nivel licenciatura, maestría y también doctorado. De verdad es un auténtico experto en data science. Ya vi que ya llegó a esta sala de EVAC México. Será cuestión solamente de que active su cámara, su micrófono y lo tendremos con nosotros completamente en vivo. Les adelanto que tendremos unos minutitos casi al final para que el profesor Raúl conteste algunas de sus inquietudes. Es solo cosa de que encienda su cámara y su micrófono. Ya lo vemos por acá, prácticamente listo. Profesor Raúl, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. De verdad, qué bueno que esté con nosotros. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, Adán, ¿cómo te va a ti? Perfecto, perfecto. Listísimo para platicar de Data Science. ¿Usted está listo? Cuando nos dé el banderazo, arrancamos. Adelante, si gustas empezar. Aprovechamos el tiempo, ¿no? Perfecto, claro que sí. Para empezar, a ver, vámonos por el principio, ¿no? Difícilmente se puede empezar por el final, pero ¿qué es la ciencia de datos? ¿No? ¿Con qué se come? Digamos, ¿usted cómo definiría? Si quiere compartir su presentación, yo ya quité la mía, vuelva a cargar la suya, por favor, para ver esa información que nos quiere compartir. Ya la vemos. Adelante, profesor. Perfecto. Bueno, mira, la ciencia de datos, a final de cuentas, es un resultado de la combinación de diferentes áreas. Por un lado está la parte de la ciencia de la computación. En el otro lado está lo que es la parte de la ciencia matemática, con todos los métodos que existen hoy en día para resolver problemas, que han sido desarrollados, por supuesto, a lo largo de muchos años. Y una tercera área que se conoce como el dominio del negocio, el dominio, el expertise que se hace sobre el negocio, donde estas dos áreas se requieren aplicar. De alguna forma, está relacionada con los negocios, indudablemente, ¿no? Pues como se menciona en esta diapositiva, la idea es que esta ciencia permita revelar tendencias y patrones que existen de manera oculta dentro del día a día del trabajo en las organizaciones. De manera, digamos, más específica, podemos también comentar esta pequeña gráfica que es muy similar, en donde se ven esencialmente, pues de alguna forma, todos esos elementos que colaboran para poder resolver problemas a través del uso de las computadoras, usando la fuerza bruta de manera inteligente, podríamos decir, mediante la colaboración de los modelos matemáticos. Entonces, ¿qué áreas están entrando dentro de esto? El área de ciencia de la computación, la matemática en el área estadística, y por supuesto, a través del conocimiento del negocio donde se quiere llevar a cabo la aplicación, pues se genera el desarrollo de aplicaciones, analítica de negocios y otras muchas cosas más, ¿no? De alguna forma, algunos incluso desarrollan al modelo en todo lo que incluye, ¿no? Incluye lo que es la parte de reconocimiento de patrones, minería de datos, machine learning, que hoy en día pues también se conoce como el aprendizaje de máquina, ¿no? Y de ahí se deriva un área pues que ha venido sonando desde hace mucho tiempo, que es el área de inteligencia artificial, para finalmente poder mostrar todos estos resultados que son un tanto técnicos, lo más sencillo posible y coherente a una audiencia que es totalmente diversa, ¿no? Efectivamente. Entonces, como bien alguien lo menciona por ahí, el AI, ¿no? El Artificial Intelligence en inglés, que bueno, cuando nosotros usamos todas estas técnicas con el uso de una computadora, que hoy en día, pues prácticamente computadoras de escritorio que encontramos en las casas tienen el poder de acceder a una inmensa cantidad de bases de datos a través de la web, cosa que pues hace unos 30 años no existía, no hace 20 años apenas estaba comenzando, pues hace que esta rama de aplicaciones simplemente explote de manera exponencial y podamos ver la aplicación de esta área en muchas maneras, ¿no? De alguna manera,
es el resultado de muchos años de trabajo. Por ahí, digamos, empezamos a hablar de ciencia de datos por ahí más o menos del año de 1943. Hay toda una historia y cronología acerca de cómo se va desarrollando. Y cabe comentar que inicialmente los componentes se trabajaban de manera completamente aislada. No fue sino hasta que entramos al siglo XXI donde ya estos componentes empezaron a permear y a encontrar que tenían muchas coincidencias que requerían de forma necesaria el poder efectivamente colaborar juntos para dar muchos mejores resultados. Esto es, un matemático podría resolver problemas de manera analítica, pero llegaron a tener tal complejidad que la computadora necesitaba ser forzosamente el instrumento de apoyo para poder llevar efectivamente a cabo la solución de diferentes problemas. Y cuando hablamos de los negocios, pues ya no basta con la experiencia del administrador, del gerente, sino también se requiere de un expertise colaborativo de estas otras dos áreas para poder resolver problemas que tradicionalmente se manejaban de forma empírica, como podría ser problemas relacionados con el área de logística, producción, ¿verdad? Donde pues mucho era a ojo de buen cubero, a ojo de feeling, y a lo largo del tiempo, bueno, al existir estas dos otras plataformas, también se logró hacer una permeabilidad bastante interesante, ¿no? Muy bien. ¿Estás Ok, por ahí? Muy bien. aquí estoy, profesor. Oiga, usted habló de tendencias y patrones muy al inicio de su respuesta. Y eso de qué le sirve hoy a las empresas? Y me paso a la segunda pregunta, que es ejemplos de la aplicación de ciencia de datos hoy en el mercado. Por qué hoy las empresas pueden estar tan interesadas en localizar tendencias y patrones? Bueno, número uno, veámoslo desde el punto de vista administrativo del objetivo de toda empresa. El objetivo es ser rentable. De alguna forma, eso va a garantizar la supervivencia de la empresa a lo largo del tiempo, de forma tal que pueda no nada más mantener a la cuadrilla de empleados que tenga contratados, sino además que pueda expandirla y que puede tener mayor penetración en los mercados. Para lograr ese objetivo, pues necesita, número uno, ser competitivo. Y esto va a ser entendiendo la manera en la que operan de alguna manera las preferencias de los clientes. Si hablamos, por ejemplo, de hace 10 años, las preferencias que tenía un chico de 25 años, creo que puedo decir que han cambiado literalmente de manera radical hoy en día. No, hablamos, por ejemplo, hace 15 años el uso de un celular, ¿no? ¿Qué tan diversificado estaba el hecho de depender de un celular? Yo te puedo decir que mi generación, digamos, tuvimos mucho tiempo felices sin celular, pero hoy en día no nos vemos sin él, ¿no? Es más, salimos de la casa y si se nos olvida el celular, lo primero que hacemos es nos regresamos por él porque sentimos que algo nos falta. Y no nada más por el hecho de cargarlo, sino porque nuestras decisiones dependen del día a día de este tipo de tecnologías. Bueno, curiosamente la ciencia de datos ha resuelto problemas tales como identificar la ruta más corta para llegar a un destino, con aplicaciones tales, por ejemplo, que nosotros conocemos en la práctica como Google Maps, por dar un ejemplo, ¿no? Que pues constantemente nos ayuda a encontrar dónde está la ruta. Y bueno, puedo comentar que en momentos de tráfico puede ser la diferencia entre llegar a tiempo o llegar mucho, pero mucho más tarde. Otras empresas, por ejemplo, lo han utilizado tradicionalmente para determinar qué productos deben de estar en los anaqueles de los supermercados. Yo recuerdo a un amigo que solía tener hace algún tiempo y que, ojo, aclaro, no se le conocía bajo el nombre de científico de datos, pero exactamente es lo que hacía. Él determinaba qué productos debían de colocarse en los anaqueles en ciertas áreas del supermercado para que pudieras vender más. Encontraba patrones tan chistosos como el siguiente que te voy a contar, ¿no? Resultaba que la venta de bebidas alcohólicas estaba sumamente relacionada con la venta de pañales. Curiosamente. Y encontramos que al momento de buscar las razones que tiene que ver un bebé con una bebida alcohólica, bueno, pues lo que pasa es que el caballero que iba a hacer las compras pasaba por su cerveza, su bebida alcohólica, pero ojo, veía los pañales, tengo que llevarle pañales al bebé, ¿no? Y aprovechaba para comprar, ¿no? Y es exactamente lo que este colega que tuve hace muchos años, hacía para una importante cadena por allá en Mérida, allá en Yucatán. Utilizaba estas maneras, estas técnicas para establecer lo que se conoce la canasta. ¿Y qué es la canasta? Aquellos productos que son afines entre sí, o a lo mejor no lo son, pero que por azares del destino, cuando tú compras uno, siempre te llevas el otro. Y sí es cierto, ¿cuántas veces nos pasa que vamos a comprar algo y regresamos con otras cosas que no habíamos planeado comprar? Especialmente los hombres, ¿no? Las mujeres son más detalladas en ese sentido, son más planificadas,
pero sí también les llega a pasar, ¿no? Ah, fíjate que compraste producto A y resulta que este producto se puede ver mucho mejor con el producto B. Y esto, Wow. por ejemplo, lo usa activamente Amazon, ¿no? Si ustedes se compran, no sé, algún artefacto electrónico como un disco duro, cuando vas a hacer la compra y estás a punto de pagar, te pone hasta abajo. ¿Te podría interesar llevarte también la funda para el disco duro? Ah, la extensión del cable para el disco duro. Ah, el protector de energía para el disco duro. O sea, te empiezan a ofrecer una serie de cosas que dices, wow, Productos complementarios, ¿no? ¿cómo pensaste, exacto? ¿Cómo pensaste que yo quería esto? ¿Cómo sabías que yo lo iba a querer? Y esto nos lleva mucho a la cuestión de marketing, que aunque pareciera que no está ligada, completamente ligada está. Alguna vez un profesor me decía, es que marketing no consiste en generar nuevas necesidades. Las necesidades ya están. Más bien lo que buscas es descubrir en dónde están esas necesidades para producir satisfactores que puedan efectivamente atenderlas. Y mira cuán sabia era esa. Y no, yo no lo veía desde el punto de vista de ciencia de datos, ¿no? Uh -huh. Pero hoy en día la mercadotecnia está en su máxima expresión a través de este tipo de tecnologías, ¿no? Exactamente, por ahí alguien menciona upselling, es totalmente correcto, ¿no? Netflix lo hace con nosotros. O sea, vemos una película y la siguiente vez que me vuelvo a conectar te aparece un letrero que podría interesarte también ver esta otra, ¿no? Y entonces ves una película, una serie coreana y de repente te aparece otra con el mismo actor. Y se da cuenta porque además acabas toda la serie, o sea, ve todo tu patrón, digamos, de consumo y a partir de ahí va generando de alguna manera coincidencias con otros, digamos, consumidores iguales que tú y busca qué preferencias tienen coincidentes para establecer cuál se debería ser una buena recomendación. De igual como ocurre en el caso de Amazon, igual como ocurre en el caso de San Francisco de Asís, por ejemplo, allá en Mérida. Esta es una empresa de la que te estaba yo hablando, que Sí. efectivamente utilizaba este tipo de tecnologías y por supuesto grandes empresas como Walmart, por ejemplo, Soriana, sin hacer comercial, efectivamente utilizan y tiene un equipo de científicos de datos que por supuesto se hacen cargo de esto. Ahora, lo que es un hecho es que tradicionalmente no se les llamaba científicos de datos, se les llamaba de muchas y miles otras maneras, ¿no? ¿Cómo cuáles? Analista de mercado, especialista de mercadeo, especialista de distribución, gerente de tendencias, por ejemplo, gerente de análisis de tendencias. Tendencias, wow. O sea, realmente es muy variada la manera en que han definido a los científicos de datos y no fue sino hasta hace unos cuantos años que ya se le dio el nombre que efectivamente se le merecía. Pero bueno, eso fue derivado de qué? Pues derivado también de que vivimos en una economía global donde pues los nombres se comparten. Y más aún después de la pandemia, pues ahora sí que ya los nombres se unificaron y pues ya no hay más para dónde moverle, ¿no? Digamos, Claro. ciertos títulos ya como que traen de por medio, digamos, pues la connotación de las aplicaciones. Y bueno, aquí muestro una diapositiva de otras empresas más que lo usan, ¿no? Amazon, Nokia, Spotify, Yahoo, Expedia, o sea, todas están orientadas a qué? A descubrir un patrón. ¿Qué patrón? Puede ser el que tú desees, el patrón de compra de boletos de avión, el patrón de compra de artículos electrónicos, el patrón de consumo de películas. Es eso. Y seamos francos, históricamente el ser humano es el único animal sobre la faz de la Tierra que se ha caracterizado por ser el único que está empecinado en conocer su futuro. Entonces, y si no, Walter Mercado no se habría hecho multimillonario y otros muchos más que conocemos hoy en día, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ándale, ahí me pone alguien Tinder. Bueno, pues sí, aunque no lo creas, también Tinder usa ciencia de datos. Claro. Afortunado o desafortunadamente, ¿no? Sí, Entonces, totalmente. realmente las áreas de aplicación son simplemente inmensas y no existe realmente un límite hoy en día. Es muy, muy, muy variado, ¿no? Ujú. Oiga, profesor Raúl, a ver, quizá una hora seguramente no es suficiente para explicarlo a profundidad, pero poniéndonos un poco simplistas, Sí. ¿cuál es la misión, digamos, del científico de datos? O cómo funciona esto? No sé, ¿cómo es que los ejemplos que nos dio, ¿no? Google Maps, los anaqueles y qué productos se van casi en la misma compra, ¿no? Eh, yo me imaginé un par de minions, ¿no? Como tomando registro de compra por compra, pero esto es a nivel enorme, ¿no? ¿Cómo funciona, digamos, en términos de minions? Fue lo que se me ocurrió, ¿no? Usted, en términos de lo que quiera, pero ¿cómo funciona esto? Bueno, lo que se hace esencialmente es primero determinar cuál es el objetivo que tiene el negocio. O sea, de ahí parte. O sea, regresamos a las láminas que estaba yo mostrando en el concepto del domain expertise, que Sí. sería dominio del negocio.
todo parte de ahí. O sea, no vamos exactamente de atrás, digamos, de adelante para atrás. ¿Qué es Ok, lo que tú en este caso deseas? Pues si sea la empresa desea ser rentable, por darte un ejemplo. Si es una empresa que se dedica a la venta de productos farmacéuticos, ¿no? Bueno, ¿cómo es rentable? Pues satisfaciendo las necesidades de los clientes. Te vas un paso atrás. Ok, ¿cómo las satisfaces? Vete un paso para atrás, satisfaciendo la demanda que tengan los clientes en el momento que ésta sea requerida. Ok, ok, ¿y qué necesitas hacer para satisfacer esa demanda? Y vete un paso para atrás. Ah, pues yo necesito conocer cuáles son las necesidades de acuerdo a estacionalidad, que pudiera ser un factor de posibles medicamentos dentro de diferentes sectores, ¿no? Sabemos que en temporada de invierno la gente se enferma más de gripe, catarro, tos, etcétera. Entonces, bueno, pues a partir de esas demandas históricas, yéndome un paso para atrás, es donde utilizamos ese tipo de técnicas de ciencia de datos para generar un plan de acción. Y el plan de acción es el plan de fabricación y volvemos a regresar hacia adelante, ¿no? Ese plan que wow, permita entregarle al cliente los productos a tiempo, de forma tal que puedas maximizar la rentabilidad y puedas seguir estando en la preferencia de los consumidores a largo plazo. Y hay un clarísimo. montón de técnicas para hacerlo. ¿Eh? De hecho, desde las técnicas de pronósticos tradicionales, convencionales, hasta las más nuevas, que incluso ya utilizan elementos de inteligencia artificial. Ya se pueden usar. ¿Eh? Curiosamente, antes eran más métodos estadísticos, pero Sí, ahora estamos hablando de métodos que no son tan estadísticos o son más de tipo algorítmico. Y esa es una de las principales diferencias que se tiene hoy en día con la ciencia de datos. Cuando usábamos tradicionalmente exclusivamente la estadística, siempre buscábamos ecuaciones que me dijeran, pues la demanda en el mes tal va a ser en base a esta ecuación. Así es como operó por muchos años este concepto, pero hoy en día no, hoy es a través de algoritmos. Establecemos una meta y lo que buscamos es un algoritmo matemático computacional que permite establecer reglas sobre las cuales tú puedas efectivamente hacer un pronóstico. Entonces, así, digamos, podría ser un proceso de tantos, pero como observarás, todo parte de cuál es el objetivo. Y sí. dependiendo de ese objetivo, ahí vas hacia atrás para determinar qué técnica de ciencia de datos es la que a ti te conviene utilizar. Clarísimo, clarísimo, clarísimo. Les recuerdo a quienes están conectados, ya casi llegamos a las 300 personas. Habrá un segmento de preguntas en algunos minutos más, pero ahora platíquenos, por favor, ¿cuándo y cómo es que llega la ciencia de datos a México? Ya nos dio algunas fechas, ¿no? Que anteceden su llegada, incluso otras formas en las que antes se le llamaba al científico de datos. ¿Qué hay de México? Bueno, déjame decirte, la pregunta es casi igual que si me preguntaras cuándo llegó la medicina a México, ¿no? Realmente va de la mano. Pues va de la mano del mismo tiempo en que llega la ciencia de datos al resto del mundo. De hecho, en esta lámina que estoy mostrándoles, les doy una idea de dónde empieza o de dónde se ha, digamos, analizado la historia de dónde comienza la ciencia de datos. Y nos vamos tan atrás, por ejemplo, como para el año 1943. Si tú observas, dirás, bueno, ¿qué pasó en 1943? ¿Qué le suena que ocurrió en esa época? ¿Qué había? ¿Qué estaba pasando? Pues Guerra. la Segunda Guerra Mundial. Y curiosamente, exacto, por ahí menciona alguien la industria 4.0, pero eso ya vino después, ¿no? Curiosamente y desafortunadamente, muchas de las técnicas inician con orígenes bélicos. Por ahí el concepto de la parte computacional, la simulación, que es una de las áreas que tiene la ciencia de datos, pues empieza tristemente con la manera en la cual cada país, digamos, planeaba lanzar misiles y hacerle el mayor daño a los enemigos. Desafortunadamente era parte de su estrategia militar. Pero una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, pues los encargados de esta área, pues logran ver más allá de una aplicación bélica y ven a las empresas en competencia como originalmente estaban en la guerra, pero obviamente con un fin mucho más constructivo. Y es ahí donde efectivamente todo este desarrollo se va llevando a cabo. No es sino más o menos por ahí, y aquí aparece en 1987 más o menos, que es donde el primer experto en el área, llamado Jeff Wu de la Universidad de Michigan, es el que propone la utilización del concepto de ciencia de datos. O sea, estamos hablando de más de 40 años para poderle dar esa connotación. Y aquí se los presento. Este es el doctor Jeff Wu, que pues empieza a decir, bueno, es que si usamos métodos estadísticos para resolver problemas, pero pues no nada más la estadística, también está por detrás los métodos algorítmicos para poderlos resolver. Y entonces, si bien describe al trabajo estadístico como una trilogía que tiene la recolección de datos, los análisis y el modelado de datos para la toma de decisiones,
pues da un mayor énfasis al hecho de que estas áreas debidamente soportadas por la parte computacional, pues resultan ser mucho más de peso, ¿no? Así lo podríamos hacer. Muy bien, entonces, pues perfecto, así exactamente se ve. Por lo tanto, si me preguntas cuándo llegó a México, pues yo te diría en el mismo tiempo en que fue desarrollada, con otros nombres en el extranjero, en Estados Unidos, etcétera, ¿no? Realmente todo, digo, esta globalización a lo mejor tarda unos meses en llegarnos, pero esencialmente las fechas, pues más o menos son las mismas de acuerdo a este cronograma, ¿no? Digamos que algunos especialistas presuponen que oficialmente la ciencia de datos empieza en 1987 y como digamos, son las universidades, pues esto es una, digamos, permeabilidad a nivel internacional que pues los artículos permiten que todo mundo se vaya enterando de estas nuevas tendencias, de diferentes técnicas que anteriormente no se tomaban tan en serio, ¿no? De hecho, hablar de inteligencia artificial en los años 90, pues era un sueño gurú. Alguien hablaba de redes neuronales y decía, pues quién sabe qué será eso. La verdad, el imitar la manera en que piensa el cerebro humano en una computadora lo veían algunos hasta como un sacrilegio, una cosa tipo tabú, ¿no? Pero incluso lenguajes de programación como Prolog fueron diseñados con ese espíritu, yo incluso antes que Python, por ejemplo, para hacer que el programador pudiera implementar reglas en las cuales la computadora imitara la manera en que el cerebro humano pensaba. Y fueron tan exitosas que ahí tenemos el triste resultado del famoso match entre Garry Kasparov y Deep Blue, años después, por ahí de los años 90, en donde por primera vez un ser humano a nivel campeón mundial, pues perdía tristemente ante una computadora, ¿no? Entonces, exactamente es el resultado de todo esto, ¿no? Y ojo, aquí comentando con las preguntas que están manejando desde allá abajo, por supuesto que cualquier área es susceptible a utilizar ciencia de datos. Química, por ejemplo, podría utilizarla en la búsqueda de patrones, ¿no? Como es, por ejemplo, resultados a lo mejor clínicos de laboratorio. Ya no, a lo mejor tengo que hacer todo un resultado clínico de laboratorio tomando a lo mejor determinadas muestras. Puedo encontrar que derivada de esas muestras hay siempre un patrón de un determinado compuesto que está de por medio. Y esto meramente utilizando exclusivas técnicas de Machine Learning, ¿no? Entonces, realmente puede aplicar en la biología, lo puedo utilizar en la química, lo puedo utilizar en las finanzas. Otra vez, nuevamente, esa es parte de la innovación. Esa es parte de la innovación que se tiene en este caso. Y bueno, por ejemplo, alguien me pregunta aquí en el grupo, ¿puedes aplicar análisis de riesgos? Yo diría la respuesta es totalmente, ¿no? Por ejemplo, para analizar riesgo de crédito. Esta es una de las tantas interesantes aplicaciones que tiene la ciencia de datos, ¿no? ¿Cuál es el problema que tienen los bancos cuando emiten un crédito? ¿Me irá a pagar el cliente? ¿No me irá a pagar? Utilizando ciencia de datos, haces análisis de riesgo de crédito, tomando en cuenta cómo te han pagado otros clientes en el pasado. Le preguntas su edad, su estado civil, su sueldo, en qué trabaja, etcétera, qué propiedades tiene. Y llega un nuevo cliente y ves y dices, a ver, ¿este cliente a qué se parece? Más bien a un cliente que sí me pagó o a un cliente que no me pagó. Y si no se parece a lo suficientemente bien a uno que sí paga, simplemente se lo niegas, ¿no? Y no se lo das. Entonces, es esto lo que yo platicaba de la búsqueda de patrones, ¿no? Ya hablamos de otro más, pero siempre el tema es la curiosidad por buscar patrones. Entonces, siempre sale entonces, bueno, ¿qué habilidades debe de tener alguien que le gusta esta área? ¿No? A lo mejor me adelanto a una de las preguntas que me vas a hacer, pero de manera consecuentemente lógica, pues tiene que ser ese gusto por encontrar patrones. Y puede ser en juegos tan claros como el ajedrez. Por ejemplo, si eres alguien que te gusta el ajedrez, pues estás buscando un patrón. ¿Cuál es el patrón? ¿Qué es lo que te va a contestar el adversario? Claro. Juegos, por ejemplo, como el juego de Otelo, ¿no? Que también tiene una parte de estrategia, ¿no? Y algunos más, ¿no? La industria deportiva, la Fórmula 1, sé que recurre muchísimo a data science. Claro. El fútbol hoy de repente también empieza a hacerlo. Exactamente. Hay incluso películas que hablan de la incursión de la ciencia de datos en los deportes para establecer el orden en que deberían de tocarles batear a los beisbolistas. ¿De acuerdo? Entonces, imagínate nada más. Si lo puedo usar hasta en eso, ¿qué crees que no podrás hacer si lo metes en el área de los negocios? Es muy, pero muy, muy amplio, ¿no? Está tremendo. Qué gran explicación. ¿Quieres decir algo más? Bueno, nada más comentario. Para alguien que le gustaría ver cómo se aplica en los deportes, les recomiendo la película de Moneyball, en la que sale Brad Pitt, si alguien la quiere notar, se llama Moneyball. A lo mejor ya la vieron, pero si no, pues véanla. Y ahí viene explicado, ¿no? Cómo
la primera persona que se metió, porque está basada en una historia real, en tratar de predecir los resultados a partir del orden del bateo, pues se hizo súper popular y hoy en día prácticamente todos los equipos de tipo profesional tienen un analista de ciencia de datos que se encarga de eso. O sea, tiene un científico de datos a final de cuentas, ¿no? Ahora, alguien por ahí preguntaba acerca de los ERPs. Los ERPs por sí solos no son ciencia de datos, sino son fuentes de información para la ciencia de datos. O sea, son muy útiles, porque a partir de esa información es donde yo puedo encontrar patrones. Entonces, sí son útiles, pero no lo son todos. Son simplemente un repositorio, un medio para poder tener efectivamente información. ¿Ok? Claro. A ver, ya hablamos un poquito o bastante sobre como tal lo que es data science, ciencia de datos. Hablamos un poco de software que resulta sumamente importante para el científico de datos como usted. ¿Cuál es la importancia hoy de herramientas como Python y SQL? Mira, déjame decirte que previo a Python existe otro lenguaje que se llama R, que por muchos años pues fue uno de los precursores, pero pues derivado de que Python tiene la particularidad de que es mucho más general en su diversidad de comandos, pues se ha vuelto más popular. De hecho, R cada vez se hace más chiquito en términos de participación de mercado y Python sigue explota y va a la alza, ¿no? Tanto que te voy a decir cuál es la razón. La enorme cantidad de librerías gratuitas que ya hacen cosas que tú ni te imaginabas que podías hacer. Les voy a dar un ejemplo. Piensen por un momento a los que han usado Excel, por ejemplo, en la práctica. Cuando buscan una función y dicen, no habrá una función en Excel que haga esto, y te metes a buscar, resulta que alguien ya la hizo. Entonces dices, ah, caray, ¿cómo es que a alguien ya se le ocurrió hacer la función que yo apenas voy a implementar y que pues adivinó que yo la iba a utilizar? Pues si eso los deja impresionados, en Python es todavía mucho más evidente. Ahí no nada más son funciones, son completos procesos que ya están preprogramados, optimizados, revisados, verificados y que se encargan de resolver estos problemas de predicción. Entonces ya nada más lo que hace es jalar la librería totalmente gratuita, quiero comentar, totalmente gratuita. Se extrae la librería y sabiendo decirle a la librería qué es lo que quieres hacer, las cosas salen y se hacen en muy poco tiempo. Es muy rápido, muy rápido. SQL, por supuesto, bueno, es un lenguaje para manejo de bases de datos que permite que interactuar con Python. O sea, si bien Python es el encargado de llevar a cabo la estructuración propia de los comandos para resolver problemas, SQL es, digamos, un puente más que simplifica el llamado, en este caso, a ciertos elementos de la base. Para no tener que programar o inventar la rueda desde cero, pues ya trae comandos para acceder a información y en grandes cantidades, ¿no? Que eso es, digamos, la relación que tienen. Definitivamente Python es el pilar, SQL es el auxiliar y las librerías, pues ahí tienes para aventar para arriba, ¿no? Y además, lo más importante, el hecho de que son gratuitas. Uno de los grandes males que tenemos desafortunadamente hoy en día es que las empresas de software han incurrido en un esquema de suscripción, no sé si se han dado cuenta. Antes, Sí. por ejemplo, ustedes compraban un paquete, no sé, un Office, por ejemplo, y el paquete era tuyo, forever and ever, pero ahora no. Ahora ya cambiaron todas, lógicamente, con el fin de aumentar la rentabilidad. Lógicamente, no sé a dónde va a llevar eso, pero te pagan tienes que pagar una licencia anual o mensual. Entonces te vuelves esclavo, a final de cuentas, de estas empresas, por llamarles de alguna forma, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que hace Python? Pues va en contra de eso. Dice, no, yo no tienes que pagar licencias, es una comunidad mundial, todos aportan, y hay, digamos, pues grandes cantidades de repositorios donde se desarrollan estas utilidades, que obviamente van a la par de las nuevas utilidades que se van ofreciendo de manera pagada, ¿no? Entonces va a llegar un momento en el cual pues tú tienes la opción de irte a comprar el paquete con la licencia o puedes ir a Python si sabes programar, por supuesto, y llegar a los mismos resultados a mucho mejor costo. De ahí por eso que grandes corporaciones como bancos, empresas del área metalúrgica, están migrando a este concepto de software libre para no tener que gastar tanto licencias, porque ahora ya no es lo que pagas en un año, ¿verdad? Sino lo que vas a pagar durante todo el tiempo que requieras utilizar el paquete. Y desafortunadamente muchas de estas licencias, déjame decirte, Adán, son Sí. tan caras o hasta más caras que lo que pagabas por una licencia perpetua, ¿no? Entonces esto, pues sí, esto sí puede llegar a ser un problema desafortunadamente. Claro, claro. Oiga, ahora sí ya nos platicó de data science, de las herramientas. Háblenos también un poco de usted. Eh,
el boom de científicos de datos hoy se vive, y tiene poco. ¿Usted cómo llegó a esto? ¿Desde dónde llegó hasta donde está hoy? Mira, la historia es bien chistosa porque, como te lo dije antes, no se llamaba científico de datos o no nos llamábamos científicos de datos. Recibíamos otras denominaciones. Y en mi caso particular, yo lo empecé a aplicar en el área de logística. Cuando entré en una de estas empresas de las que hemos hablado, pues Sí. yo notaba que todo se hacía de manera muy empírica. La distribución se hacía de manera empírica, la planeación de la producción de manera empírica. Realmente los planes de producción eran los días viernes, me acuerdo, que Ujú. todavía se les llama los SNOPs, los Sales and Operations Meetings, así se les llamaba. Ok. Y esencialmente lo que hacían eran, se ponían de acuerdo el área de ventas, el de marketing y el de producción y logística en base a puros buenos deseos, ¿no? Le decían al de ventas, oye, ¿cuánto crees que vas a vender? ¿Para qué? Para que sepa cuánto producir. Y entonces el de Wow. ventas le decía, pues voy a vender 100. Y el de marketing le decía, no, ¿cómo vas a vender 100? Si pues el año pasado vendiste 120. No, vas a vender 110. Y entonces empezaba la negociación y finalmente llegabas a un número. Pero ¿qué crees? Pues ese número era un montón de buenos deseos. No tenía a lo mejor una fundamentación muy clara histórica o científica. Y producción acababa desarrollando planes de manera un tanto, digamos, desorganizada. Sí. Entonces, empezamos a trabajar por ahí en ese departamento y ahí fue donde se empezaron a dar algunas sugerencias sobre cómo mejor utilizar la información de años anteriores para hacer proyecciones de demanda. Y obviamente proyecciones de transporte, porque en el verano se cargaba tanto el transporte que simplemente no podías conseguir, tenías producto, pero no tenías cómo enviarlo, porque todas las demás empresas transportistas estaban trabajando con alguien más. Nos Entonces, referimos a Amazon, Mercado Libre, estamos hablando de la empresa Novartis Farmacéutica, que es una de las Novartis. más grandes a nivel mundial. Entonces, para el caso de México, que era en donde yo estaba a cargo en aquel entonces, pues la verdad, imagínate hacer la distribución central desde el centro del país hacia todos lados de la República, donde pues tú tienes que planear con tiempo qué necesidades de transporte vas a tener y sobre todo, en función de eso también se realiza la producción. Entonces ahí fue donde empezamos a hacer los pininos exactamente, y de ahí, pues obviamente fuimos brincando en algunas organizaciones, incluso algunas por ahí en Estados Unidos, un tiempo tuve la oportunidad de trabajar por allá, Sí. y todo tiempo era lo mismo, era una cuestión de descubrir patrones. Cuando llegamos al área de producción y suministro internacional de materias primas, que me tocó trabajar con toda Latinoamérica y Europa en el caso de España, pues era el tránsito de mercancías, ¿no? Dime cuánto necesitas, te lo produzco y ahí te va. Pero siempre al final alguien te decía, oye, ¿qué crees que me equivoqué? No eran 100 toneladas, nada más eran 10. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago con las otras 90? Pues yo, 90. pero yo no las quiero, ¿no? Entonces ya te imaginarás todo eso que causaba. Entonces, a través de esquemas de planeación, alguien mencionó RPs, me acuerdo que en aquel entonces estaba existiendo el boom de SAP, se pudieron automatizar procesos utilizando algunas herramientas de ciencias de datos para que efectivamente pudiéramos tener mucho más claras las posibilidades de tener un producto entregado a tiempo, ¿no? Y obviamente la construcción de indicadores es una verdadera belleza, ¿no? Todo viene como una consecuencia exactamente de todo esto, ¿no? Ah, qué historia la suya que le tocó ver desde los buenos deseos, la buena confianza hoy hasta una certeza brutal, brutal, brutal a partir de los datos. Oiga, ¿quién puede aprender entonces ciencia de datos? Por acá es que el chat va avanzando bastante rápido, no hay problema. En algunos minutos más ya abrimos el foro rápidamente, pero ¿quién puede aprender ciencia de datos? ¿Es necesario tener un título universitario específico y nadie más puede entonces aprender ciencia de datos? Mira, no es necesario, pero sí es necesario que cuentes con cierto gusto y habilidades, como lo comentaba antes, que otra cosa, ¿verdad? El gusto por el uso de las tecnologías, en particular las tecnologías de computación, la laptop, la PC, es importante que te guste estar metido en ese ámbito y es importante también que no le tengas ningún miedo a entrarle a la parte matemática. Porque, pues lógico, toda la matemática lo que hace es abstraer los problemas de la realidad de los negocios y colocarlos en una computadora. A final de cuentas, ese proceso de abstracción es parte de lo que necesitas forzosamente para entrar en este medio. No es necesario que seas un ingeniero ni que seas un técnico, no,
puedes empezar desde cero. Yo conozco personas que han empezado desde cero y en muy poco tiempo han logrado muy buenos resultados, pero por supuesto se requiere entonces una tercera habilidad que es la perseverancia. Por ahí dice alguien, un refrán que decía, persistir, resistir, pero nunca desistir. Y esas tres cosas son importantes. Debes de tener una alta tolerancia a equivocarte. Le llamaríamos una alta tolerancia a la frustración. De hecho, en los trabajos de científico de datos, uno que otro ahí te lo pone, ¿eh? Debe estar claro que debes ser tolerante a la frustración. ¿Y en qué sentido? En el sentido de que de tus errores los tomes de manera positiva para aprender de ellos y no para hundirte y apachurrarte. Sino como alguna ocasión otro maestro me decía, cuando la vida te dé un golpe en lugar de hacerte chiquito, pues crécete, ¿no? Y es exactamente es la misma mentalidad con la que hay que entrar acá. Entonces debe de ser sumamente curioso por resolver problemas, debes tener un gusto por las matemáticas, digamos, no hay que ser un genio ni mucho menos tampoco, ¿no? Pero sí te debe de gustar manejarlo con los números y también debe de gustarte interactuar con las computadoras. Esos tres elementos son importantes y el último, el de la perseverancia, es completamente necesario. Entonces yo lo diría como esos son los cuatro que tú necesitas. Si estás dispuesto a seguirlos al pie de la letra como tus cuatro acuerdos, y nada tiene que ver con otro libro que por ahí existe, que es muy bueno, por cierto, pues son los cuatro acuerdos que tú tienes que hacer si le quieres entrar a este mundo, ¿no? A este mundo de la ciencia de datos. Claro. Por acá Cintia Sánchez pregunta, ¿cuál es la diferencia, si la hay, entre un ingeniero de datos y un científico de datos, si es que la hay? Sí, mira, es la modelación, la parte de la modelación. El científico está muy involucrado en la parte de los modelos, en la parte de lo que es la ingeniería de datos. Estás más interesado en el procesamiento de esos modelos que de alguna forma ya fueron creados por el científico. Y de hecho eso es lo que hace la diferencia. Es muy buena pregunta, te agradezco que la hayas hecho. El término de modelación, pues es tener esa creatividad o esa imaginación para resolver un problema que en otro ámbito se resolvería de una forma que a lo mejor tú ni te imaginarías, ¿no? Por ejemplo, hay gente que ha utilizado modelos que se usan para detectar cáncer en creaciones musicales. No sé si recientemente ustedes escucharon la noticia de que ya compusieron una de las tantas sinfonías que dejó pendientes por ahí Beethoven, que fue la Sinfonía número 10. Búsquenla, Sinfonía número 10 completa de Beethoven por inteligencia artificial y pues van a encontrar que pues ya la hicieron. ¿Qué hicieron? Usaron técnicas que se usaban para detección de patrones como cáncer, para entender cómo componía y encontrar el patrón y adivinar de alguna forma, más que de alguna forma estamos adivinando, prediciendo, cómo hubiera terminado la sinfonía Beethoven en caso de que él la hubiera terminado de componer. Ya no la terminó por cuestiones de que falleció antes de tiempo y bueno, pues ya nos quedamos con la idea. Algunos han tachado a este evento como un sacrilegio otra vez, ¿no? Dicen, no, ¿cómo Los quieres más románticos. competir? ¿Cómo quieres competir con Beethoven? Pero la verdad es que la escuchan y les animo a que lo escuchen y van a quedar ampliamente sorprendidos de la calidad con la que terminó la sinfonía en la computadora, ¿eh? La verdad Lo es vamos muy, muy interesante, ¿no? a escuchar. Danilo pregunta y comparte, yo estaba estudiando R y me aburrí, sé usar Power BI porque prefiero la parte de la visualización. ¿Será que se puede ser científico de datos sin dominar un lenguaje de programación? Mira, ahora sí que te voy a decir, hay diferentes tipos de conductores, por ejemplo, hablando en el caso automotriz, ¿no? Y todos manejamos diferente. A final de cuentas, el hecho de que tengas un dominio de un lenguaje de programación de manera similar a cuando manejamos un auto o un autobús, pues sí te da mejores elementos para saber qué hacer cuando surgen los problemas. Realmente no tienes que saber al 100% un lenguaje. Esa es la primera regla de oro. Es más, yo le diría mentiroso aquel que me diga en esta audiencia que habla español al 100%, porque yo podría traerte uno de estos diccionarios que tengo atrás y agarrar una de esas palabras raras y te la pregunto, me vas a decir qué cosa significa eso, ¿no? Una palabra, por ejemplo, palíndromo, ¿no? Entonces, ¿cuántos conocen aquí la palabra palíndromo? Pues existe en el lenguaje, ¿no? Y alguien me va a decir, sí, son aquellas palabras donde si las lees al derecho y al revés dicen lo mismo. Bueno, pero ojo, se necesita un acervo. ¿Ayuda a que sepa? Pues sí, en algunos casos me va a ayudar, pero tampoco es imprescindible de que sepas todo el diccionario completo de comandos que tiene un lenguaje. Mi sugerencia aquí en este caso es que te sepas defender, que sepas los comandos necesarios para poderte defender cuando tengas un problema y en caso de que no
sepas un comando, que tengas esa habilidad de aprender a aprender. Es decir, ese es el secreto realmente. O sea, que si tú estás intentando aprender un lenguaje de programación memorizándote las cosas, pues no va por ahí. Es como el aprender francés, ¿no? Ah, pues mire, así se dice, yo voy al cine, así se dice muchacho, ¿no? Pues sí, puedes aprender las palabras memorizadas, pero quien no lo usa se le olvida, porque la mente tiene esa característica, ¿no? Va desechando de la librería que tenemos en la cabeza aquello que no utilizamos. Entonces, ¿qué es lo que hay que aprender? Hay que aprender sí el lenguaje, pero en aspectos fundamentales y tener la visión y disposición de querer aprender más y saber dónde buscar, que creo que es exactamente, esa es la virtud de un programador, ¿no? Y a final de cuentas, bueno, pues la diferencia, ¿cuál va a ser? El tiempo en que obtengas los resultados, ¿no? En eso consiste esencialmente el secreto. Si no te gustó R, yo te animo a que pruebes Python. Y déjame decirte que yo, ya somos dos. O sea, a mí me gusta R, pero me gusta más Python, ¿no? Y la verdad, mucho más en Python, pues por ese hecho, porque Python era mucho más amigable, digo, desde mi punto muy personal de vista. A lo mejor alguien podría opinar diferente, ¿no? Pero esto es como el vino. No existe un mejor vino. El mejor vino en una cata de vinos debe de ser el que te gusta a ti y es en el que te sientes más cómodo. Yo creo que Python, por alguna razón, está pues como el lenguaje más popular de programación en el mundo, ¿no? Alguna cosa te debe decir, algún mensaje te debe decir eso. Totalmente, totalmente. Wow, qué rápido se nos está yendo el tiempo. Ya se los decía yo al principio, seguimos siendo más de 250 personas reunidas platicando muy a gusto sobre data science. Eh, Tiene mucho que ver este webinar con la profesión de científico de datos, que incluso el doctor Raúl Castro es quien diseñó y quien imparte a través de videolecciones. Y ya nos mencionó muchísimas ventajas de ser un científico de datos. Yo quiero sumar algunas otras que tienen que ver mucho con la industria o con la demanda más bien de estos científicos de datos, ¿no? Hoy Data Science está dentro del top 10 de empleos emergentes, crecimiento anual del 47% de acuerdo con un estudio anual de LinkedIn. El análisis de datos, además, se aplica en muchísimos sectores, ya lo confirmó también el doctor, ¿no? Medicina, banca, negocios privados, supermercados, en fin, en todos lados. Gracias a que se trata de una profesión con muchísima demanda, con más demanda, quiero decir, que oferta, es una de las disciplinas mejor pagadas. Es decir, no solo es que hay cada vez más espacios, sino que esos espacios también implican mejores sueldos. Y coincide con lo que ustedes pueden aprender tomando la profesión de Data Science en EVAC México. Entre muchas otras cosas que ustedes aprenderán de la mano tal cual del profesor Castro, a trabajar con diferentes algoritmos y recursos de Big Data y Machine Learning para resolver problemas. Otra cosa que también ustedes aprenderán, a utilizar estándares intersectoriales para planificar y desarrollar soluciones basadas en análisis de datos. Una más, utilizar árboles de decisión. Esto es descubrir las ventajas de este algoritmo para procesar, organizar y tomar decisiones más inteligentes. Ya nos dijo el doctor Castro, ¿no? Dependiendo del objetivo. Usted mismo fue quien nos ayudó aquí en EVAC México a diseñar la profesión, ¿no? Que se divide en 9 módulos que lo convierten en una profesión o en un curso, ¿no? Pero al llamarle profesión, nosotros preferimos hacerlo así porque es un asunto mucho más integral. La primera parte, programación en Python para ciencia de datos. El segundo bloque, concepto de la disciplina de ciencia de datos. El 3, minería de datos. De ahí nos vamos con aprendizaje de máquina no supervisado. El 5, aprendizaje de máquina supervisado. El sexto también, modelos, quiero decir, de regresión lineal y series de tiempo. Ya en el antepenúltimo de los módulos, el análisis de datos con SQL. El penúltimo, la parte 8 más bien, que es la última, storytelling y casos de éxito. Pero además, como bonus, pues SQL para análisis de datos. Es hora de que hagan clic en el botón rojo porque ya se acerca el primer beneficio de haber estado en esta charla, en este webinar con el doctor Castro. Desde luego que hay 4 ejes fundamentales que en cualquier curso nuestro en EVAC México, y obviamente la profesión de científico de datos no es la excepción,
Las clases son en video. Eso significa que ustedes las pueden consumir donde sea, el momento en el que ustedes elijan. La práctica para nosotros es sumamente importante. La atención personalizada lo es también. Y el proyecto final, ese proyecto final que se irá pues directamente a su currículum, directamente a su portafolio. Profesor, si quiere compartirnos hoy, ¿cuál es la importancia de tener en el currículum o en un portafolio, ¿no? Un buen portafolio que muestre lo que uno es capaz de hacer como reclutadores? ¿Qué tanto aporta eso? Te buscan. La verdad es de que las empresas te empiezan a localizar. Yo te puedo comentar que en particular el colocar en mi portal de LinkedIn, pues los conocimientos que se van adquiriendo dentro de esta área, pues han hecho que te vuelvas atractivo, ¿no? De alguna forma ante los demás y pues te consideren para participar en, pues, en diversas convocatorias para nuevas vacantes, ¿no? El hecho de que no nada más tengas tu formación en química, biología, matemáticas, física o lo que tú desees, sino que tengas esta formación complementaria, pues te da un plus muy, pero muy importante al momento de negociar cosas tales como un sueldo o una vacante, sobre todo en el ámbito que a ti te pudiera interesar. Claro. La realidad es de que el tener más nunca está de menos. Digamos, todo pequeño conocimiento aporta, pero estos tienen una aportación sumamente importante. Y si lo dudan, yo les animo a que se metan en las redes, en LinkedIn, por ejemplo, y busquen cuántas vacantes salen al día de científicos de datos. Todos los días se están actualizando, ¿no? Y lo mejor del mundo, si ustedes, digamos, son de 30 y tantos años o 20 y tantos años, pues ya están empezando a trabajar más o acostumbrarse a trabajar más en remoto. Las buenas noticias es que esta es de las profesiones que más se demanda en remoto, lo cual permite que organicen su tiempo donde quieran. Yo ya no lo comenté, pero la empresa con la que trabajo actualmente, pues es una empresa americana y trabajo desde donde yo quiera. Trabajo en la casa, si de repente me quiero ir a la playa, pues lo hago desde la playa. Realmente podía trabajar donde yo quisiera. Y Claro. eso no tiene precio, no tiene precio. Y esta es una de esas pocas profesiones que tienen esa característica. Excelente, excelente. Por acá veo en el chat que preguntan la duración. Bueno, son 42, poco más de 42 horas de videolecciones las que conforman la profesión. Quiero hacer mucho énfasis en eso. No es el curso, que también lo pueden adquirir en EVAC México, pero aquí estamos hablando de la profesión. Esto es un asunto mucho más integral. Ya leímos lo que ustedes aprenderán o algo de lo que podrán aprender en la profesión de científico de datos. Llegó la hora, entonces, de mostrarles el primer beneficio por haber estado conectados y conectadas con nosotros. El precio normal, el precio regular de la profesión de diseño de datos con el profesor Castro es de 24,999 pesos. Por haber estado conectados en este webinar, ustedes recibirán un 50% de descuento directo. Es decir, el curso, o mejor dicho, la profesión de científico de datos, su precio es solamente de 12,499 pesos. Para eso ustedes lo que tienen que hacer es hacer clic en el botón rojo y de esta manera se pondrán en contacto con nuestro equipo de admisiones. Pero eso no es todo. Estos 12,499 pesos, ustedes los podrán dividir en 12 mensualidades sin intereses. Esto significa que restarían solo mensualidades de 1,041 pesos. 12 mensualidades de 1,041 pesos y ustedes podrán aprender de la mano de quien nos acaba de dar esta gran charla acerca de Data Science. De verdad, ustedes ya lo vieron. Ahora imagínense tener más de 42 horas de videolecciones, pues ustedes dominarán definitivamente el Data Science. Ya se los he dicho toda esta noche, el profesor de nuestro curso es el mismísimo profesor José Raúl Castro. Experiencia sobrada de verdad. Solo hagan clic en el botón rojo y ustedes podrán reservar este beneficio, que no es todo, porque se los dije, y ya lo platicamos, tener un buen portafolio puede resultar bastante útil, así que si ustedes adquieren la profesión de científico de datos, tienen hasta este fin de semana para poder concretar su ingreso a EVAC México. Ustedes se llevarán el curso de Photoshop completamente gratis, solamente haciendo clic en el botón rojo. Profesor Castro, pues nos despedimos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
No sé si por ahí, ahí está, ahí lo tenemos. De verdad, fue un gusto haber estado con usted. No sabe lo nutritiva que estuvo la plática de esta noche con usted. Muchas gracias. Un gusto, Dani. Estamos aquí listos para la próxima. Un saludo a todos, por favor, y disculpen si no pude contestar a todas las preguntas. Procuré ir viéndolas en lo que platicaba, pero de antemano les recomiendo mucho entren en este mundo. Es muy noble, sobre todo es eso, es muy noble. Y la verdad, les puedo comentar que ya son muchos los que están entrando hoy en día y ustedes pueden ser esos también que puedan aprovechar esta posibilidad y hacer de su vida una oportunidad más con ese tipo de preparación. Les mando un cordial saludo y un abrazo a todos ustedes. Muchísimas gracias, doctor. Y no olviden que esta sesión va a estar disponible en nuestro canal de YouTube dentro de un par de días, así que podrán compartirlo con quien ustedes prefieran. Nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, nuestro fanpage en Facebook y por supuesto nuestra cuenta de Instagram, EBAC México. Búsquenos y ahí estaremos en contacto. Ya lo dije, ¿no? 50% de descuento directo, 12 meses sin intereses y además el curso de Photoshop completamente gratis. Esto pues para tener un portafolio verdaderamente poderoso y poder ganar un espacio dentro de esta industria que está creciendo cada día más. Nuestro correo electrónico, nuestro WhatsApp, hello@ebac.mx. Escríbanos cualquier duda, hagan clic en este botón rojo, es la última oportunidad para hacer clic en el botón rojo. No se les hace ningún cobro, no extraemos de algún modo mágico sus datos bancarios, no. Si hacen clic en el botón rojo, lo único que hacen es llegar a un registro, ponen sus datos y se pondrán en contacto entonces con nuestro equipo de admisiones y ahí resolverán cualquier duda y ahí podrán unirse por fin a EBAC México. De verdad, ya dieron este primer pequeño paso que fue tomar este webinar. Lo que sigue es tomarse muy en serio este cambio en su vida profesional, esta profesionalización justamente, y qué mejor que de la mano del profesor, del doctor Castro. Muchísimas gracias, yo me despido, soy Adán Tamariz y nos vemos en una próxima sesión presentada por EBAC México. Nos vemos entonces, hasta la próxima.